Nacimos en 1991, en la Tierra de la Libertad, inspirados en nuestro bate universal César Vallejo. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y en esta oportunidad, la familia Vallejiana 4 tenemos el agrado de presentar ante ustedes nuestro proyecto. Aspectos importantes sobre la vida y obra de César Vallejo. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco, del norte del Perú. Familia. Fue el menor de los 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gorrionero. Se crió en el seno de una familia mestiza, con una gran devoción cristiana. Su familia deseaba que se convirtiera en cura. Estudios. Completó secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en 1916, con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Más tarde viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esposa. Casado con Georgette Philippard de 1934 a 1938. Esta tenía solo 30 años cuando se quedó viuda, preservando para la posteridad las obras literarias de su marido, una de las más importantes escritas en español. Muerte. César Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938. Fue enterrado en el cementerio de Montreuil, para luego ser trasladado a iniciativa de su vida a Montparnasse. Entre sus obras póstumas más reconocidas aparecen Poemas humanos y España, aparta de mí este cáliz, ambas publicadas en 1939. Estos títulos reflejan una corriente de más. Continuamos con los valores que César Vallejo demostró durante toda su vida, comenzando con que era una persona demasiado solidaria. Apoyaba a los demás en momentos difíciles, demostrando su compasión para el beneficio mutuo. También era considerado por una persona justa, pues actuaba con equidad y rectitud, basándose en sus decisiones en principios éticos y trataba a todos con igualdad. En tercer lugar, tenemos que era una persona honesta. Actuaba con sinceridad, con integridad y veracidad en todas las interacciones, diciendo la verdad. También era considerado una persona empática, pues tenía la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, demostrando esta sensibilidad hacia sus experiencias y sus perspectivas. También era una persona perseverante, pues mantenía la determinación y persistía con la consecuencia de lograr estas metas a pesar de los obstáculos y desafíos que podían llegar a surgir. Terminamos con el valor que es del amor, ya que este es un sentimiento profundo de afecto, de cariño y de conexión hacia los demás, y se manifestaba a través de la comprensión, el apoyo y la preocupación por su bienestar. Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a declamar un bello poema de nuestro célebre poeta César Vallejo. Este poema lleva por título Los 9 monstruos y dice así: y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso, y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces, y la condición del martirio carnívora, voraz, es el dolor 2 veces, y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces, y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso,
Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal. Y la migraña extrajo tanta frente en la frente, y el mueble tuvo en su cajón dolor. Y el corazón en su cajón dolor. La lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina a 10 máquinas, y crece con la res de Roseón. Con nuestras barbas crece el mal por razones que ignoramos, y en una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento, posiciones de función en el que el humor acuoso es vertical al pavimento. El ojo es visto y esta oreja oída, y esta oreja de 9 campanadas a la hora del rayo y 9 carcajadas. A la hora del trigo y 9 son hembras, y a la hora del llanto y 9 cánticos, a la hora del hambre y 9 truenos y 9 látigos, menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil, y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave sufrir. Puede uno orar, puede disfrutar. Del dolor hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren. Y otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren. Son los más. Y también de resultar del sufrimiento, estoy triste hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo, de ver el pan crucificado al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal, en general, a la harina, a la sal, hecha polvo, el agua huyendo, el vino, un eczema tan pálida, a la nieve, el sol, tan ardido. ¿Cómo, hermanos, humanos, no decirles que ya no puedo, y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed? Señor ministro de salud, ¿qué hacer? Desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer. Gracias. A continuación, sobre el análisis del unigénito, aquí se va a apreciar la soledad y el aislamiento del señor Lorenz, que incluso lo van a tildar pues de anormal, es decir, se presencia la incomprensión por parte de las personas. Sin embargo, él estaba enamorado desde hace 10 años de una joven llamada Nérida, la cual va a representar un amor desenfrenado hacia ella. A su vez, el señor Lorenz, también llamado José Matías, se va a mostrar desesperado y con un gran dolor al enterarse que Nérida se casará, ante lo cual va a expresar un fuerte sufrimiento. Sin embargo, luego al ver que ella lo mira en el matrimonio, seguido por sus impulsos, inmediatamente él va a ir a besarla, lo cual ocasiona su muerte de tantas emociones, e incluso ella muere después de 1 hora por convulsiones nerviosas. Después de muchos años, aparece un niño, melancólico y hermoso, quien va a representar el hecho de amor entre Nérida y José Matías, también conocido como el señor Lorenz. Él presencia que un pasajero del ómnibus se le cae un bastón enjollado de oro rojo, parecido a la sangre, e inmediatamente lo va a recoger. Walcott, al observar a este niño, se torna inquieto y sorprendido, e incluso lagrimea. Al hacerle preguntas, el niño no responde, y comienza a llorar debido a que no tiene familia alguna.
se presencia también el miedo y la lucha por la identidad del niño para descubrir quién es. A su vez también la resiliencia por sobrevivir y buscar una vida mejor. A continuación, las escenas del unigénito. Solo grito este vino amargo por tu amor, que quiero olvidar, pero no puedo. Este vino amargo ahí me provoca. Que soy un cobarde, ha de brindar, que mi duele vino amargo mi pobre corazón. Y hoy solo si la pienso olvidar, que me duele, que soy un cobarde. No, Neria, yo te amo, no te cases. Quiero que sepas que te amo y que siempre te amaré. No me hagas esto. Puede tener una persona que opta por esta opción del suicidio, pues, ¿no? Mira, una de las cosas que hay que tener en cuenta es de que la persona que opta por el suicidio no significa que esté loca o haya perdido el contacto con la realidad. Esa es una de las cosas que nos tiene que quedar claro. La persona que opta por el suicidio puede estar ubicado en tiempo y espacio, ser coherente con la realidad, responder a las demandas de la vida diaria, de la vida cotidiana, de una manera pertinente y adecuada. Es decir, si me tengo que entrar a trabajar a las 8 de la mañana, sé que me tengo que levantar a 6 de la mañana para alistarme, para poder salir de casa y llegar a tiempo a mi trabajo. Estoy respondiendo de manera adecuada a una demanda de la vida diaria. Entonces, no es que haya perdido contacto con la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchas personas que no son tolerantes a la frustración, porque no aprendieron a ser tolerantes a la frustración, que idealizan de repente la idea de un amor romántico, de un amor perfecto, de un amor que no va a existir en otro espacio, que de repente esa sensación de desesperación hace que opten por el autocastigo. El suicidio es un autocastigo, la persona se castiga a sí misma por sentir dolor. Entonces, una persona que opta por autocastigarse, autoagredirse, ¿verdad? Tiende a ser poco tolerante a la frustración, tiene mucho temor a la soledad, tiene miedo a sentirse solo, a pesar de que tú puedas estar solo, ¿verdad? Tiene miedo a sentirse solo y tiene un ideal posiblemente de afecto que no se dio en su momento, y que la alternativa para esa persona en un momento de desesperación fue quitarse la vida. El suicida va dejando señales, no es que lo hace de la noche a la mañana, deja señales, ¿sí? De repente ideación permanente de quitarse la vida, sentimientos de minusvalía, que la vida ya no sirve para nada, que de repente puede ser una persona que entra en un cuadro depresivo y deja de hacer las cosas, ¿no? O sea, y poco a poco cae dentro de un círculo negro que no le permite salir, aflorar, y para evitar el dolor, el sufrimiento que está experimentando, que es un sufrimiento emocional, opta por autoagredirse, ¿sí? Que pueden ser algunas de las características generales que podríamos hablar de las personas suicidas. Bueno, sí, muy interesante la respuesta, de verdad. Quizás muchas personas, yo quería realizar esta pregunta con respecto a esto, de por qué ella se dejó guiar por el amor que le estaban imponiendo con respecto al señor Walcott, y no poder tomar la decisión o no tener la iniciativa o decidir en ese instante por el amor que ella sentía hacia el señor Lawrence.
pero también hay que ubicarnos en el contexto, en la época en la cual fue desarrollada la novela. Estamos hablando 2023, donde las mujeres de repente tienen una mayor presencia social a través de expresar lo que quiero, lo que no quiero, ¿no? O sea, tenemos una mayor presencia social. Entonces, la época en la cual fue escrita El Unigénito era una época en la cual las mujeres estaban negadas de repente de muchos de sus derechos civiles, el derecho a elegir, a decidir, el derecho a poder asistir a una universidad nacional, a una universidad para capacitarse y formar su mano de obra. Cuando las mujeres empiezan a ir a la universidad en el Perú estamos hablando, en la década de 1960, las primeras mujeres que van a la universidad, que se abre la posibilidad de estudiar una carrera profesional, es en la década de 1960. Antes las mujeres no podíamos acceder a una carrera universitaria, ¿sí? Estábamos criadas para poder educar a los hijos y de repente educar a cuidar a la familia. Si no, preguntemos a nuestras abuelas, ¿no? En el caso tuyo, tus abuelas, de repente en el caso mío, mi mamá, que fue criada con esa mentalidad de que tenía que dedicarse al cuidado de los hijos y de la pareja, ¿no? En cambio, el hecho de que las mujeres podamos acceder a otro espacio de formación, de educación, ha permitido que las mujeres podamos tener mayor presencia social y expresar con mayor facilidad nuestra voz. Entonces, Vallejo lo que escribe es las características propias de la persona del Ande. Y la persona del Ande, por lo mismo de la idiosincrasia, totalmente obediente. Ella no podía oponerse a la decisión que su padre posiblemente había elegido, que se case con esta persona. Entonces, ella tenía que obedecer el mandato del papá o de la mamá, en este caso del padre, ¿verdad? Y cumplir lo que el padre estaba poniendo, a pesar de que de repente ella no sentía ningún tipo de afecto por esta persona. Entonces, ¿cuál es la salida frente a esta realidad? Me quito la vida. Si voy a vivir toda la vida al lado de esta persona, ¿verdad? Que no quiero, ni siquiera me llama la atención, entonces mejor me quito la vida, ¿no? Fue la alternativa que toma. Y Vallejo, como te digo, representa la época en la cual y la cultura de la persona del Ande, ¿no? Todas sus obras son bastante tristes. Sí. La última pregunta sería, ¿en nuestro país existe una alta tasa de suicidio? En los últimos 10 años, en la última década, se han ido incrementando la tasa de suicidio. La mayor tasa, el mayor incremento está en la etapa de la adolescencia. Hay un mayor número de adolescentes, niños y adolescentes que tienen intentos suicidas y también se suicidan. Lamentablemente son cifras subencubiertas que cuando le hacen la autopsia le diagnostican por qué murió, pero no ponen suicidio, ¿sí? Intoxicación por consumo de sustancias venenosas. Muy bien. ¿Cuál es su diagnóstico? Muerte por intoxicación, muerte por infección, ¿sí? Pero en realidad el que se tomó el veneno fue el adolescente. Entonces queda como encubierto esta cifra de suicidio, pero en los últimos años se ha incrementado, en los últimos 10 años se ha incrementado más del 100%, podríamos hablar del 200%. O sea, en el 2016 aproximadamente teníamos una tasa, por decir, de 69, para el 2021 la tasa era de 146.000, 150.000 suicidios anuales. Se ha ido incrementando progresivamente. Como ya hemos podido observar, nuestro gran poeta y escritor César Vallejo, en una de sus obras más importantes, El Unigénito, nos presenta el personaje de Marcos Llorens, quien lleva mucho tiempo amando a Nérida, a pesar de que ellos nunca han estado juntos, y nos muestra su inesperado desenlace ante el suceso de la boda de ella con el señor Walter Wilcott. En esta obra podemos ver un estilo lírico y reflexivo, donde se evidencia la soledad, la experiencia del sufrimiento humano tanto físico como emocional en las relaciones amorosas o las pérdidas,
y la búsqueda del significado de la vida en medio de la adversidad. En el unigénito se revela la tristeza y soledad que experimenta Vallejo al final de su vida, así como la influencia perdurable de su poesía en el narrador y en la literatura peruana, ya que, como sabemos, Vallejo buscaba expresar ese sentimiento de desamparo frente a la vida y a su dureza, y nos muestra el tono desgarrador con el que se profundiza sobre la naturaleza del hombre. Por último, esto nos lleva a considerar la importancia de reflexionar sobre cómo las emociones y las relaciones humanas influyen en nuestras acciones a lo largo de nuestras vidas. Muchas gracias.